en la mañana de camino hacia la iglesia, tuvimos un accidente fatal donde nuestro carro fue interceptado por una camioneta y mi carro se salió de la vía donde íbamos y en la camioneta nos intersecta y nos fuimos por un risco. El carro rodó por un risco y en ese momento mi esposo fallece inmediatamente. 5 minutos después, él fallece. Yo quedo dentro del motor del carro y mi hijo pequeño, que tenía 18 meses, se suelta del car seat, de la silla de niños, vuela afuera del carro y mi hija queda debajo de la silla de su papá. Los cuatro con un diagnóstico fatal. En medio que yo estaba dentro del engine, vinieron los paramédicos y en ese momento pronunciaron a mi esposo muerto, fallecido, y dijeron, estamos perdiéndola a ella también. Y en ese momento yo pude ver cómo yo estaba cayendo en un fondo que era color gris. Fue un momento donde yo estaba muriendo y Dios me devuelve a la vida. Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shema Podcast. En esta ocasión estamos muy felices porque esta tarde vamos a compartir conforme a este tiempo de celebración que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Y qué más que tener a una mujer de Dios que sabe representar el ministerio, el llamado y los asuntos de su reino. Es un gusto y más que un placer tener con nosotros a nuestra querida ministra Alicia Hernández. Bienvenida, mi amada. Muchas gracias. El honor es mío de estar aquí en este programa, el cual ya he visto anteriormente y Gloria a es Dios. increíble el trabajo que haces en este programa y con esta asignación que Dios te ha confiado. Realmente me gozo de poder ver y ser recibidora, así se dice, ¿verdad? Uh-huh. De poder recibir aquello que Dios ha impartido en tu vida Gloria a través a del Dios. programa de Shama. ¡Qué bella! Gloria a Dios, aleluya. Y nada, estamos muy felices, como le decía anteriormente, porque estamos en un conversatorio entre mujeres y Claro. creo que vamos a disfrutar bastante. Yo voy a ser bendecida desde ya con todo lo que esta mujer tiene para entregar. Así que espero que tú también seas bendecida. Quisiéramos iniciar conociendo un poco de quién es Alicia. Bueno, yo soy primeramente una hija de Dios, soy criada desde muy niña en el Evangelio y soy esposa, tengo un esposo muy bueno, se llama Wilfredo Hernández, puertorriqueño, ahí para los puertorriqueños. Yo soy panameña y tengo 5 hijos y 8 nietos con vida, 12 en total, pero 8 con vida. Y resido aquí en Texas. Wow. Y ella tiene su generación ya establecida, sí, ya su descendencia, ya tiene su legado. Sí. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, estando aquí, pero más allá de eso, ¿cómo conoces al Señor? Bueno, yo conocí al Señor cuando era apenas una niña. Crecí en la iglesia. Mi abuelo era copastor de la iglesia, entonces crecí desde muy, muy niña en los caminos del Señor, la iglesia cuadrangular en Panamá, iglesia cuadrangular, una iglesia pentecostal. Y cuando tenía 13 años, mi abuelo dejó la iglesia donde íbamos desde niños y se congregaba en otra iglesia. Y yo, pues en esa edad de preadolescencia, me aparté completamente del Señor. Regreso al Señor a mis 23 años, 10 años más tarde, a través de un conductor de taxi, el cual iba conduciendo, me hacía mi residencia y en medio del camino, él me presenta el plan de salvación. Y yo le comuniqué, no, yo crecí en la iglesia, sé que no se puede vivir sin Cristo. No se puede vivir sin Dios. Y él dijo, ¿te gustaría reconciliarte? Y yo le dije, sí, claro. Y él detuvo el taxi y hizo la oración. Wow. Ese momento marcó mi vida para siempre. Wow. Sí. Dios mío.
Para que vean que en cualquier lugar donde te muevas, el Señor puede usarte. O sea, no hay como límite, tiempo, ni espacio, ni lugar, ni ninguna barrera para presentar ese plan de Y que salvación. no hay manera que nosotros podamos correr de Dios. El plan de Dios sobre Aleluya. tu vida, lo que Dios ha establecido, se cumple por encima de aún lo que nosotros queramos hacer y los planes que yo tenga personalmente. Igual para cada persona que esté viendo hoy el programa. Wow. ¿Y en qué nación estaba? ¿Estaba en Panamá cuando En sucedió Panamá. eso? Ujú. Wow, qué poderoso. Y entonces, ¿cómo llega aquí a Estados Unidos? Bueno, ahí voy. Después de que eso sucede, 6 meses más tarde, porque ya yo estaba casada y tenía 2 hijos, uno de meses y la niña que tenía 5 años. Y a los 6 meses nos mandan hacia acá porque mi hijo había nacido con una condición en el oído y su papá era militar. Mi esposo, que era mi novio de juventud, era militar. Y nos envían a los Estados Unidos para tratar el problema del oído de mi hijo con el ejército de los Estados Unidos. Entonces salimos de allá, no con papeles emigratorios, pero salimos por una condición médica a los 6 meses Wow. de que yo me reconcilio con el Señor. Wow. ¿Y cómo fue esa transición? O sea, desde Panamá a Estados Unidos, ese cambio tan grande. Muy duro, Fue. muy duro, no hablaba inglés. Entonces decía cuánta locura, cualquier cantidad de errores cometía cuando hablaba, pero estaba feliz porque estaba con mi familia unida. Y eso para mí era lo más importante, era estar con mi familia. Sí. Y en el plan de Dios, porque cuando yo veo ahora, desde este lado, ya muchos años después, yo puedo ver cómo Dios fue orquestando cada paso para llevarme hacia el propósito. Si yo no hubiera salido a lo mejor de Panamá, lo más probable, no hubiera conocido, no hubiera tenido la jornada que yo pude tener con el Señor. Y pues eso estoy muy agradecida de que aunque la transición, los momentos de transición son muy difíciles, ellos muchas veces nos impulsan hacia el plan de Dios. Wow, poderoso. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo llega el llamado del Señor? No ya en tema de salvación, sino el llamado al ministerio. Bueno, cuando yo llegué, inmediatamente yo fui a una iglesia que estaba cerca del lugar donde yo vivía, que era en Killeen, Texas, una iglesia que se llamaba la Primera Iglesia Bautista, cerquita, caminábamos a la iglesia, mis 2 niños, mi esposo y yo. Y en esa iglesia pues tuvimos una situación muy difícil que nos ocurrió a nosotros como familia, que lo vamos a compartir más ahorita. Y allí Dios empezó a despertar en mí ese deseo por la mujer, por ver a la mujer restaurada, por ver a la mujer caminando en el plan de Dios desde muy joven, mis 26 años. Wow. Y pues estaba el deseo, pero yo era alguien que iba a la iglesia, entonces siempre ayudaba a personas, pero no estaba como muy en liderazgo ni nada, porque estaba dando mis primeros pasitos, como quien dice, en la reconciliación. O sea, quiere decir que no descubres tu llamado en el liderazgo, digamos, hasta que no pasas por cierto proceso. O sea, el proceso fue lo que llevó a que identificaras tu llamado como tal. Exactamente, exactamente. O sea, aunque yo tenía un liderazgo, yo nací con la capacidad de liderazgo muy joven, en la escuela siempre fui líder. Sin embargo, Dios marcó el liderazgo completo hacia la mujer cuando yo tuve mi proceso. Después de pasar el proceso, entendí la asignación de Dios. Wow. Entonces, ¿cuál fue ese proceso que te llevó a ese alineamiento hacia el propósito de Dios? Bueno, cuando yo tenía mis 26 años, estaba en esta iglesia, nos fuimos invitados por una amiga a Austin, Texas. Cuando nosotros fuimos allá, mi esposo, mis 2 hijos, mi amiga, su esposo, todos estábamos en la casa de su prima con el acuerdo de que en la mañana vendríamos a la iglesia. Porque era sábado para domingo. En la mañana, de camino hacia la iglesia, tuvimos un accidente fatal donde nuestro carro fue interceptado por una camioneta y mi carro se salió de la vía donde íbamos y en la camioneta nos intersecta y nos fuimos por un risco. El carro rodó por un risco y en ese momento mi esposo
fallece inmediatamente. 5 minutos después, él Wow. fallece. Yo quedo dentro del motor del carro y mi hijo pequeño, que tenía 18 meses, se suelta del car seat, de la silla de niños, vuela afuera del carro y mi hija queda debajo de la silla de su papá. Los cuatro con un diagnóstico fatal. En medio que yo estaba dentro del engine, vinieron los paramédicos y mi amiga se bajó de su carro que conducía delante de mí. Y en ese momento pronunciaron a mi esposo muerto, fallecido, y dijeron, estamos perdiéndola a ella también. Llámenla por su nombre para captar su atención. Yo estaba totalmente ida. Y en ese momento yo pude ver cómo yo estaba cayendo en un fondo que era color gris. Hay personas que tienen experiencia de muerte a vida y ven muchas cosas angelicales. Yo no vi nada. Todo era gris. Y en ese caer en profundidad, yo pude ver una mano que yo era muy pequeña en esa mano, que esa mano me levantaba nuevamente hacia arriba, hacia la realidad, hacia el mundo real. Uh-huh. Y en ese momento empecé a reaccionar al exterior, a lo que estaba sucediendo en el mundo natural. Y ellos siguieron llamando, yo muy lejos escuchaba mi nombre que me lo llamaban y pues volví a la vida, lo que yo llamo ese momento, que fue un momento donde yo estaba muriendo y Dios me devuelve a la vida. Wow. Y con su mano poderosa, porque dice su palabra que Él nos sostiene en su mano. Entonces su mano me sostuvo y me llevó nuevamente a la vida. Y pues de allí me tuvieron que sostener con madera, porque mi cuerpo estaba triturado, y llevarme en un helicóptero al hospital. En ese momento me practican 14 cirugías en la primera emergencia. En el primer momento me hacen 14 cirugías. En total tengo 21 cirugías en mi cuerpo de restauración para restaurarlo completamente, con un diagnóstico de que iba a vivir 24 a 48 horas de vida. Y Dios... pasan las 48 horas y todavía aún estaba viva. Dijeron, bueno, si vive y pasa este tiempo, nunca vuelve a caminar de nuevo. Porque tenía toda mi cadera estaban quebradas, trituradas. Entonces, ese era el diagnóstico primario en mi vida. Mis hijos, uno se quebró la pierna, el fémur, en forma de cruz. Y dijeron, toda su vida va a cojear, nunca va a poder caminar normalmente. Mi hija, como ella quedó debajo de la silla de su papá, se deslizó, perdió totalmente su conocimiento y estaba en estado de shock. No hablaba, la tenían en una jaula, como si fuera un animalito, porque ella estaba en estado de shock, no podía... con toda la realidad de lo que le había sucedido, no podía, Dios, como una niña de 5 años, poder captar y poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces esto sucede de un día para otro, una joven de 26 años con una vida llena de promesas, llena de tantas... teníamos tantas esperanzas en todo lo que iba a suceder, y un día para otro mi vida cambia con algo tan trágico. Yo recuerdo estar en el hospital y cuando estaba en coma al principio, la primera semana, la segunda semana, cuando me levanto, yo me recuerdo que unas personas uniformadas militares, porque mi esposo era militar, vienen alrededor de la cama y me dicen, tenemos que darle una noticia. Y yo dije, ¿qué pasó? No tenía ni idea qué había sucedido, estaba toda... ida, drogada, en tanto medicamento, y dijeron, tu esposo falleció en el accidente. Y para mí fue como que el mundo se me hubiera caído en un momento, en un segundo, porque yo era una joven que acababa de venir de mi país, 6 meses, no hablaba nada, no conocía nada. Tanto proyecto de vida. Tanto proyecto de vida con 2 niños pequeños y que me digan, tu esposo falleció. Y yo recuerdo que en ese momento yo lo que hice fue cerrar mis ojos y conectarme con mi Padre, porque esa es la ventaja cuando tú conoces a Dios, que tú puedes siempre ir a Él en todo momento. Entonces yo le dije, Señor, yo no entiendo lo que está sucediendo en este momento,
pero yo te entrego lo que yo soy. Te entrego mis días, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que yo represento. Te lo entrego. Y haz como tú quieras. Haz como tú quieras, haz lo que tú quieras. Y caí nuevamente en coma. Porque el impacto era muy fuerte. En ese momento, pues, mientras estuve en coma, fueron 4 días más en coma, me levanto nuevamente, salgo de la coma y pues en mi conciencia yo no entendía qué tan mal yo estaba, porque estaba con medicamentos constantemente. Entonces yo simplemente creía que podía ir a enterrar a mi esposo, creía que que mis hijos estaban bien, porque una cosa es el proceso como esposa, pero otro proceso es el de madre. Y para mí si tú me preguntas cuál fue el más duro, los dos fueron súper duros, pero el tener que mis hijos vivir sin el padre, que era un padre que los amaba, para mí fue devastante. Ay, Dios mío. Qué poderoso. Me impacta mucho. ¿Cuánto tiempo pasó ese proceso de estar en el hospital? Ellos dijeron originalmente que yo iba a pasar 6 meses en el hospital como mínimo. Pero Dios, por eso es que Dios, es que no importa el diagnóstico, no importa la palabra que a ti te hayan dado, tú tienes que creer en el Dios de las posibilidades. Dios es un Dios de posibilidades. El doctor dijo, si ella logra salir de esto, 6 meses en rehabilitación, en 1 mes estaba fuera del hospital, con máquinas, en silla de rueda, pero estaba fuera del hospital en 1 mes. Y fuera del tiempo que había establecido el diagnóstico. Sí, fuera del era un tiempo. Milagro. Un milagro. Era un milagro. Hasta la fecha, ha pasado ya más de 20 años y hace unos meses Dios me permitió ver a mi terapista. Oh. Y ella me dijo, todavía nosotros hablamos de lo que Dios hizo en tu vida. Personas que no conocen al Señor. Por eso que tu historia no es solo tu historia, es la historia de Dios para la humanidad, para lo que Él quiere hacer con otras personas, porque dice la Biblia que nosotros vencemos por la sangre del Cordero y por el poder de nuestro testimonio. Por eso es que es importante que nosotros compartimos, porque cada vez que nosotros compartimos nuestra historia, se repite nuevamente lo que nosotros hemos vivido. Así que si hoy tú estás viviendo alguna situación que está llena de imposibilidades, yo quiero decirte que el Dios de lo imposible te quiere visitar. El Dios de lo invisible quiere hacer Él quiere hacer entrada en tu situación y tomar total control de esa situación. ¿Cuál es la diferencia de conocer a Dios porque te llama a tener que conocer a Dios en medio del proceso? Ok. Fíjate, nosotros deberíamos de confiar a Dios aunque no pasáramos por los procesos, pero el proceso, cuando tú lo vives, te ayuda a conocer un Dios que no lo conocerías de otra manera. Porque a pesar de la vida está llena de procesos. Tú tienes tus procesos, yo tengo los míos. Pero son esos procesos que nos llevan a madurar como conocemos a Dios. Uh-huh. Y yo recuerdo que en todo, porque no el proceso del accidente fue uno, pero la vivencia fue otro. Y fue en ese proceso de vivencia, de día a día, que yo aprendí a conocer a un Dios maravilloso, un Dios que se convirtió en un esposo, un Dios que fue un padre, un Dios que nunca me abandonó, que yo no sabía, yo era una niña. Y cuando yo miro hacia atrás, y yo digo, yo jamás lo hubiera hecho si no hubiera sido por él, si él no fuera real. Por eso que a mí nadie me puede decir que Dios no es real. Porque yo pude ver momentos en que yo dormía en la noche, clamando y llorándole a Dios. Yo no entiendo, yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no tengo fuerzas, es muy duro, mis hijos están creciendo, no entienden. Y en la mañana que Dios enviara la respuesta por alguien. Entonces,
El Dios que me llama, lo conocemos, confiamos en Él, pero el Dios que me lleva en el proceso, para mí es como convencer y convicción. Así lo podía poner. Yo tengo la convicción, nadie me mueve de ahí. A mí nadie me mueve, no importa, el mundo se puede caer encima de mí y nadie me mueve, ni me lleva a no confiar y creer en Dios. No fue que nadie te enseñó quién era Dios o que te hablaron, mira, Dios significa esto o simboliza tal cosa, sino que conociste a Dios como los antiguos lo conocían, en medio del desierto, en medio de la tormenta, en medio de la mar, en la barca, en medio del fuego, en medio del foso de los leones. O sea, en cada situación adversa, ellos conocieron a Dios, más que solamente conocer la historia del Señor. Yo estoy impactada, bendecida. Creo que soy la primera bendecida y edificada con esta historia. Y yo creo que es necesario que este tipo de cosas se hablen y este tipo de testimonio tan extraordinario, porque las mujeres somos seres emocionales y a veces queremos incluir a Dios en ese espacio de que si tú no haces esto conmigo, yo no voy a acudir al llamado. Entonces, lo que más me bendice de tu persona es que ese fuerte proceso es lo que te alinea al llamado. Debería de ser todo lo contrario según tus emociones, tu estado sentimental. ¿Cómo se logra alinearse a ese liderazgo y a ese llamado después de un golpe y una pérdida tan fuerte? Yo pienso que fue porque uno... No hay respuesta. no hay forma. Es Dios mismo. Sí. Yo pienso que es Dios mismo, fíjate. Porque fueron cosas bien locas. O sea, imagínate que toda mi familia quería que yo me fuera de nuevo a Panamá porque yo estaba sola en Texas. Nadie de mi familia vivía en Texas. Y yo recuerdo que o creían que me iba a ir a vivir a Nueva York o creían que mi papá, mi suegra vivía en Nueva York y mi mamá estaba en Panamá con toda mi familia y entonces ellos dijeron, o va a ir para un lado o el otro. Y bueno, en medio de eso yo viajé a Texas, a Nueva York, y ahí el Señor me dijo, no, te vas a quedar en Texas. Y ahora yo los cuento, pero yo no sé cómo yo obedecí tan ciegamente, pero algo en mí, el Espíritu Santo mismo, yo pienso que el mismo Espíritu Santo te impulsa en momentos que tú estás rendido completamente. Eso fue lo que yo hacía. Yo estaba rendida a Dios. Yo decía, yo no sabía hacer nada, y menos criar mis hijos sola. Todo fue Dios, de verdad. Sí, porque era muy joven. Era una nena, una niña. Yo veo a mi hija a veces, tiene 31 años, y hay momentos que la veo con sus hijos y yo quiero correr y salvarla. Sí. Y después me recuerdo, ay, yo me acuerdo que yo estaba sola y ya va a estar bien. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que por estar pasando una situación adversa o un proceso no están obedeciendo el llamado de Dios? Tu proceso nunca fue diseñado para alejarte ni para destruirte. Cuando nosotros pasamos por procesos, o nosotros lo abrazamos o lo rechazamos, el proceso va a estar ahí como quiera. Lo tienes que pasar, pero tú decides si pasas el proceso abrazando la verdad de quién es Dios o rechazando esa verdad. Nunca va a ser más fácil si lo pasas rechazando a Dios. Dios, el mismo Dios que ha permitido el proceso, es el mismo Dios que te va a llevar a través del proceso y te va a sacar victoriosa. Entonces, hoy yo te quiero invitar a que, en vez de que tú resistas, porque muchas veces nosotros tendemos a resistir el proceso, mira el proceso como una oportunidad de conocer a Dios. Santo. Mira el proceso como una oportunidad de poder mostrar al mundo quién es Dios. Si nosotros no somos procesados, mira, el fuego, el diamante, para ser un diamante necesita pasar por el fuego.
La uva, para convertirse en un vino, necesita ser aplastada y ser machacada y ser procesada para convertirse en un vino que otros pueden tomar de él y lo disfrutan. Igualmente el aceite de oliva es a través del proceso de la oliva que se convierte en un aceite que puede ayudar a que podamos alimentarnos, pero igualmente el aceite del Espíritu Santo en tu vida es el que puede llevarte a alimentar a muchos del Espíritu. Entonces, todos los procesos están diseñados para llevarte a conocer a Dios de una manera única. Entonces, de hoy en adelante empieza a ver los procesos como oportunidad. En mi vida es lo que hago. Yo veo los procesos como una oportunidad. Cuando algo duro viene a mí, en vez de orarle al Señor, quita esto de mí, yo le digo, Señor, enséñame a caminar a través del proceso y enséñame qué es lo que tú quieres que aprenda en este proceso. Entonces hoy yo te invito a lo que estás viviendo el día de hoy, abrázalo y simplemente permita que te impulse hacia lo que Dios quiere que tú aprendas y proceses en tu vida. Wow, poderoso. ¿Qué le dirías a la Alicia de ese tiempo, de hace tantos años atrás? Si te tocara ser tu propia profeta, ¿qué le dirías a la Alicia del proceso ahora mismo? Lo vas a hacer. Todo va a estar bien. Wow. Lo vas a hacer, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Ese sería. Yo siempre le digo a las personas, si Dios nos mostrara de atrás hacia adelante, todo fuera tan fácil. Sí. Entonces confiaríamos viendo, seríamos como Tomás. Sí. Confiaríamos viendo, creeríamos viendo. Pero cuando tienes que pasar por el proceso y la jornada, eso te lleva a cada día tu conocer y madurar y experimentar algo que no se experimenta. Hay cosas que nunca la vas a experimentar a menos que seas procesada. Así es. ¿Qué día recuerdas de ese resurgir de Dios? O sea, cuando vino ese cambio que dices, bueno, no solamente estoy aquí pasando el proceso, sino que ya Dios trae un despertar en mí, trae ese llamado, trae como la acción a ese llamado. Hay un día que yo creo que fue el que destapó algo en mí, y fue en un momento que porque yo me victimizaba. Me victimicé por mucho tiempo. Pobrecita de mí, es que tú no me entiendes, yo soy la que más he pasado y todas esas cosas. Y esa persona me dijo, te has quedado has sido madre, porque yo me enfoqué en ser madre, me enfoqué en todo, yo ahora tengo que salir adelante, sí, el área de madre fuerte, pero victimizada como esposa. Yo nunca me voy a casar, yo voy a vivir la vida dedicada a mis hijos, y todo en una mentalidad muy, haciendo pactos y convenios con mi boca. Wow. Porque a veces pactamos nosotros mismos, estamos pactando y hablando sobre nosotros mismos. Y yo decía tantas cosas, y Dios trajo a alguien a mi casa y me dijo, hay algo que necesito trabajar en ti. Y esa persona, Dios me dio la revelación, hay algo que no le has entregado, y eso tiene que ver con tu área de esposa. Entonces yo dije, está bien, ora por mí. Y en ese momento, literal, cuando esa persona puso su mano sobre mi estómago, yo literalmente sentí que algo se destapó. Wow. Desde ese momento yo empecé a caminar y ver a Dios de una manera diferente. Entonces toma el proceso en nosotros, entregarlo completamente, no creer que somos víctimas, no somos víctimas, tenemos a un Dios demasiado poderoso para ser víctimas. Wow. Y no hacer pactos de nosotros mismos, no hablar cosas necias, son necedades. Yo no me voy a casar nunca, yo ahora voy a vivir una vida sola, ya yo decía, la mujer murió, ahora nada más está viva la madre. O sea, unas confesiones que son palabras que se hacen pactos, y los pactos son duros de romper. Entonces tenemos que tener cuidado con los pactos que hacemos cuando estamos hablando de nosotros mismos, porque estamos hablando, o sea, tú no te perteneces a ti, yo no me pertenezco, mi vida le pertenece a Dios. Y solo Él determina lo que Él hace, lo que quiere hacer, cómo lo hace y dónde lo hace. Entonces,
romper con esas palabras que nos hemos hablado. Tú que estás pasando proceso, las palabras que has hablado sobre tu proceso y sobre ti, las tienes que romper. En este día rompe toda palabra que tú hayas confesado, que tú hayas hablado, que no ha venido del corazón de Dios para ti. Es necesario que se rompa toda palabra. Entonces, esta es la forma Dios te alinea al ministerio de la mujer. Así fue como inicié el ministerio de mujer. Cuando estuve estaba en la iglesia todavía. Y pues ahí fue mi primera vez que tuve como líder de grupo de mujeres. Uh-huh. Era la líder del grupo de mujeres en la iglesia. Y después el Señor me transiciona. Y porque yo había crecido en la iglesia pentecostal, era, como dije, era la iglesia cuadrangular. Y yo estaba en una iglesia que no era cuadrangular en ese momento, era una iglesia bautista. Y el Señor me transiciona a la iglesia nuevamente. En ese momento, pues yo empiezo a sentir ese llamado nuevamente por las mujeres. Pero cuando voy a la iglesia, me dedico al liderazgo del grupo pequeño. Estuve en el grupo pequeño, coordinadora de grupos pequeños, líder de grupos pequeños por muchos años. Y luego el Señor vuelve y en una madrugada me levanta y me dice, quiero que trabajes con las mujeres. Y yo dije, Señor, pero yo no creo que tengo la capacidad. Bueno, ahí Dios empieza a darme un dolor cada vez que veía a una mujer pasar por algo, para que yo entendiera que había algo que yo tenía que ofrecerle a las mujeres. Trabajé ahí 8 años como líder de mujeres dentro de la iglesia Monte Sinaí en Killeen, Texas. Y de allí el Señor nos transiciona al Instituto Bíblico. Y entonces de ahí nace el ministerio que tenemos hoy día. Después de ahí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que ya Dios te había sanado, que Dios te había restaurado de ese proceso? Realmente fue antes de que saliera de la iglesia. Cuando empecé a trabajar con mujeres, el Señor ya había como empezado. Me tomó realmente como 7 años el proceso de sanidad. Sí. ¿Por qué? Porque hubieron muchos procesos que yo los retuve. Yo los retuve y como yo los retenía, pues alargaba el proceso. Ajá. Un proceso natural de pérdida, si lo sanas bien, debe de durar 1 año, el año bien sanado. Obviamente hay cosas que siempre las vas a trabajar, pero el proceso en sí, el cual es un duelo, 1 año máximo 1 año debe de durar. Yo estudié consejería, pero el mío duró más porque yo aguanté procesos en mi vida y porque hubieron cosas que tuve que, además de salud, porque tuve que ir a operaciones. En total fueron 21 cirugías. Sí. Y entonces, parte del resultado de darte cuenta de esa sanidad es que te das una nueva oportunidad. Yo quiero saber eso. Sí. Dios fue muy bueno. Fue muy bueno porque a mis 7 años de estar solas, realmente como a los 5 años conocí en la iglesia. Estaba yo como Ruth en la iglesia sirviendo y ahí Dios envió mi Boaz. Ahí pues conocí a mi esposo, mi actual esposo, Wilfredo Hernández. Mientras servía, yo era su líder de célula y pues ahí esa es toda una historia que contar. Pero el Señor pues trajo este hombre a mi vida que nos ayudó en la restauración, tanto mía como la de mis hijos. Ay, qué bello. Sí. ¿Cómo fue eso de darte una nueva oportunidad? Al principio era un poquito difícil porque, pues, cuando tú entras en una relación, tú vienes con secuelas de la vieja relación. Sí. Si no prestas atención, traes bolsas sí. que quizás tienes que ir soltando. Entonces, poco a poco Dios fue revelándonos y Dios fue ayudándonos, llevándonos en la mano, mucho entrenamiento, mucha consejería, ayuda de nuestro pastor para ayudarnos en el proceso de formar nuestra relación y que fuera una relación que durara y se estableciera, que no fuera algo que simplemente llenara un vacío de que era legítimo, sino que viniera a complementar aquello que Dios había puesto sobre nosotros y la asignación de ambos. Claro. ¿Crees que hay personas que no superan muchas etapas de proceso de su vida porque no se dejan ayudar y no se dejan aconsejar? Exactamente, no se dejan. Las personas no son suficientemente vulnerables para poder abrirse con alguien.
¿Por qué? Porque a lo mejor alguien las dejó caer en el camino. Y si alguien las dejó caer o recibieron algún tipo de traición, se les hace duro abrirse con alguien más. Pero lo que tú has vivido no permitas que continúe controlando lo que tú estás viviendo hoy día. Cuando tú permites que lo que has vivido, la situación de tu pasado, influya en lo del presente, lo que hace es que te estancas para el futuro. Entonces tú tienes que abrirte, tú tienes que ser vulnerable, tienes que conseguir a alguien que puedas confiarle y decirle, mira, este es como yo me siento, este es lo que estoy pasando. Obviamente una persona que pueda realmente ayudarte, porque si le vas a decir a alguien que también está en una situación quizás que no está en una condición de ayudarte, obviamente no te va a poder ayudar. Sí. Pero si tú buscas las personas correctas, vas a salir. Claro que sí. Y yo pienso que también bienaventuradas las personas que encuentran a una pareja, a alguien que llega a tu vida y tiene la paciencia que se requiere para poder soportar a una persona que ha estado enlutado o que ha enviudado. O sea, porque conozco muchas historias, ¿entiendes? Por ejemplo, yo conocí una historia de una persona que, una mujer, su pareja murió y entonces su pareja actual tenía que soportar que ella no quería verlo el día del cumpleaños del muerto. El presente pagaba los platos rotos. Wow. O sea, todas las fechas habidas y por haber, la pareja presente era como, no te quiero ver, como dame tiempo con el muerto. Algo como así, wow. ¿Entiendes? Entonces es como, tiene que tener mucha sabiduría, mucha paciencia y mucha tolerancia cuando viene una persona nueva que no ha pasado por eso y se entra en una relación con alguien que ha estado en luto. Sí, pero realmente... Hay fechas, por ejemplo, la fecha que fue mi accidente, que fue el fallecimiento de mi primer esposo. Para mí es difícil, hay sentimientos encontrados. Siempre ese día recuerdo, hay agradecimiento a Dios, pero hay también una gran pena y una tristeza por mi esposo, que él fue un excelente hombre. Gracias a Dios, él siempre él tiene un dicho que él dice, yo no peleo con alguien que no, o sea, que no está presente. Y al contrario, él lo honra, él nos ha acompañado al lugar donde donde su cuerpo fue enterrado y él dice, para que los niños puedan ver y tú sabes, él honra y respeta la memoria de quien fue ese hombre, porque pues no solo mi testimonio, pero el testimonio de todos los que conocieron, fue un buen hombre. Entonces, cuando conoces a tu esposo, ¿cómo es esa combinación? Porque ya tú tienes un llamado de parte de Dios. Entonces, ¿qué sucede con ustedes ahora en lo espiritual también? Al principio eso fue un clash. Yo soy honesta, yo puedo ser clara y abierta. Claro que pues, sí. Realmente yo, como te digo, yo tengo un liderazgo que es nato. Entonces, obviamente, hispana, sí, latina, con sangre caliente, yo era, tú sabes, quería dirigir las cosas porque había estado dirigiendo mi casa por 7 años. Claro. De momento llega mi esposo y yo quería seguir siendo la líder. Entonces, Dios tuvo que hablar y Dios tuvo que tratar conmigo, romperme a mí. Y eso fue otro proceso como esposa. ¿Por qué? Porque yo no quería darle lugar a mi esposo inconscientemente. Oh, sí, yo soy una tremenda mujer, una mujer de Dios, pero en realidad no le daba el lugar a mi esposo que Dios quería que le diera por mi liderazgo. Entonces, muchas veces habemos, especialmente en el mundo hispano, María, habemos mujeres que tenemos un liderazgo muy fuerte y lo que hacemos es que suprimimos al hombre que Dios nos ha dado. Y eso está fuera de orden porque el hombre es cabeza de la mujer, es lo que dice la Biblia. No lo dice Alicia, lo dice la Biblia. Entonces, cuando tú suprimes la autoridad que Dios te ha dado, ¿con qué autoridad tú estás funcionando? Wow. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que y el hecho de ser sometidas no habla de ser pisoteadas, ni nada humilladas. De eso, ni humilladas. No, la mujer tiene que ser tratada con respeto igual como el hombre, pero la realidad es que nosotras tenemos que construir ese hombre que Dios nos ha dado. Sí. Entonces hay una responsabilidad de nosotras como esposas. La Biblia dice en Tito que el hombre será ganado por la conducta de la mujer. Aleluya. Entonces, todas esas son cosas que Dios fue enseñándome, rompiéndome,
y volviendo a construirme. Pero yo tuve que aprender, ahí procesada. Y entonces, ¿cómo empiezan a caminar juntos en el ministerio? Después que fuimos al Instituto Bíblico, cuando fuimos al Instituto Bíblico, la realidad es que nuestro matrimonio estaba un poquito tenso. Estaba tenso. Era un proceso. Era un proceso. Entonces, vamos al Instituto Bíblico, el Señor nos llama. Obviamente le habló a mi esposo y por eso yo entendí que era Dios, porque era algo que yo había querido hacer desde que estaba viuda. Entonces mi esposo dice, vamos a estudiar. Y yo dije, wow, esto fue Dios. Antes que se arrepienta, lleno la solicitud. Corrí, lo hice y fuimos allá. Y en ese momento Dios empezó a tratar con nosotros como pareja. Wow. Y empezó a hablarme de que primero yo tenía que menguar un poco para que él creciera. Porque yo era líder naturalmente. Yo estaba pastoreando por 8 años las mujeres. Sí. O sea, era un líder ya formado. Sí. Entonces, él estaba en las misiones, pero Dios quería formar de él un líder. Sí. Entonces, ahí el Señor nos lleva 3 meses, vivimos en Italia, y en ese momento Dios empieza a tratar conmigo. Tú mengua más, baja más, ora más, intercede más por tu esposo y lo que yo quiero hacer y cómo desarrollar el liderazgo de él. Y pues eso fue lo que yo empecé a hacer. En vez de que yo estuviera tan enfrente, yo permití que él estuviera enfrente. Aunque muchas veces él pudiera cometer errores, no importaba porque yo había cometido errores y Dios me había enseñado. Entonces era, ok, vuelve y hazlo, vamos a hacerlo nuevamente. Al punto de que yo ahora descanso porque él tiene más liderazgo que yo dentro de la organización. Entonces para mí yo me puedo dedicar a otras cosas. Ay, santo. Dirá él, bueno, la mujer hasta tomó su rumbo un poco ya. Sí, yo lo dejo que él es el líder, él es la cabeza. Entonces, obviamente la influencia de ambos, los dos trabajamos juntos, los dos tenemos un llamado de Dios. Él me honra a mí, yo lo honro a él. Sí. Entendemos que somos personas de Dios y pues eso nos ha ayudado. Sí, porque a veces la mujer, cuando es una mujer de ministerio, ella entiende que merece más, ¿no? Mi esposo tiene que honrarme y dedicarse y toda la cosa, pero tal vez no está dispuesta a dar tanto como está demandando, ciertamente. Sí. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces, supongamos que ustedes están en una etapa donde entonces ministran en las misiones y también ministran a las mujeres. Cuéntame un poco de eso. Sí, nosotros tenemos una organización que se llama Global Expression. La organización es una organización que empodera comunidades para una transformación completa a través de la palabra de Dios, el amor de Dios. Entonces, dentro de la organización nosotros hacemos muchos viajes misioneros, viajamos a diferentes países, especialmente las regiones de Europa, estamos en el Caribe y estamos ahora empezamos Centroamérica. Y tenemos nuestro lugar fijo, el más fuerte es Nicaragua, donde construimos casas para personas de bajos recursos en Nicaragua. Y ahí también tenemos orfanatos, los cuales nosotros sustentamos, tenemos estudiantes, los cuales estamos llevándolos a una transformación social. Entonces tenemos un proyecto grande en Nicaragua en este tiempo y también estamos en Santo Domingo, en la República Dominicana, que amamos muchísimo, y en Europa, en 3, 4 países de Europa. Wow. Eso es Global Expression. Wings, que es una de las alas de Global Expression, un área de Global Expression es el área de mujeres. Ese lo dirijo yo con 16 mujeres más que tenemos en nuestro equipo. Y en ese ministerio lo que hacemos es que llevamos a la mujer, entrenamos a mujeres que aprendan a discernir el tiempo de Dios en sus vidas y lo que Dios está haciendo en el mundo entero para la mujer en este tiempo. Entonces, es mujeres en las temporadas de Dios, mujeres que son como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos, entendidas en los tiempos. Wow. Poderoso. Hacemos eventos en diferentes países iguales. Estuvimos en Panamá hace poco, hemos hecho en Santo Domingo, hemos hecho en Nicaragua, hemos hecho en Europa y cada 2 años tenemos uno local en Texas. Perfecto. ¿Y tienen este año? Tenemos este año el 17 y 18 de mayo, primera vez haciendo un retiro de restauradas, porque restaurada es uno de los pilares del ministerio, es restaurar a la mujer a su posición, restaurar a la mujer a su llamado, lo que Dios la está llamando a hacer, darle cabida a que puedan entender el propósito de Dios, tanto para ella como para su familia. Wow, qué poderoso.
¿Cuántos años más o menos llevan en este ministerio? El ministerio Global Expression, tenemos 5 años en Global Expression, 7 años con Wings. Wow. Ya una larga trayectoria. Un Ahí largo vamos, camino. sí. Gloria a Dios. ¿Qué palabra podías entregarle a una mujer que ha pasado por el proceso de una pérdida o del luto o de la viudez? Mi palabra sería primeramente basada en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, el Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Escucha la palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios, el Dios santo de Israel, está diciendo que Él siempre te ayudará. Esa palabra, tómala en tus manos y todos los días repítela en tu casa. Él dice que siempre me ayudará. Tu proceso no es el final. Tu proceso es parte de lo que Dios quiere hacer para que tú puedas alcanzar ese cumplimiento en lo que Él te está llamando a hacer. Entonces, no estés en una posición de víctima, no estés en una posición de que se acabó todo para mí, de que no tengo esperanza. Dios en este día restaura la esperanza en tu vida. Dios te visita ahí donde está y te entrega la llave para que tú misma puedas salir de ese lugar donde te has quedado desde el momento que empezó tu proceso. Ese proceso nunca fue para que te quedaras allí. Era simplemente era que pasaras por el proceso, porque la Biblia dice que aunque pasemos por el valle de muerte y de sombra, no nos hará mal alguno. Entonces, no es que no vas a pasar, vas a pasar, pero no acampes. Y tú quieres acampar en ese proceso. Sal del proceso y permite que Dios empiece a restaurar todo en ti. Es mi palabra para ti hoy. Poderoso. Y yo quiero ver esta joyita por acá. Mire, aquí tenemos esta joya. Este es el resultado de la gloria de Dios en la vida de una persona, en la vida de esta mujer. Así que, ¿qué significa para ti esta joya, este regalo de parte de Dios, este libro, Rescatada y Restaurada? Es exactamente eso, el sacarme del proceso donde estaba muerta a vida y cómo Dios manifiesta su gloria a través de los hijos cuando nosotros permitimos pasar por el proceso. Aleluya. Cuando permitimos que esa transformación llegue a nuestra vida, toque y nos impacte de tal manera que podemos impactar a otros a través de ella. ¿Dónde las personas pueden encontrar este libro? Están en nuestras páginas de internet, es Wings Internacional o Global Expression. Lo tenemos ahí está a la venta, lo puedes adquirir allí. Sí. Y a través de las páginas, tus plataformas digitales. Sí, en mis plataformas digitales también, sí, Alicia Esther Hernández. Puedes seguirme, también puedes solicitarlo a través de un mensaje, nos solicitas y el equipo de nosotros te lo puede enviar. Claro que sí. Y cuando la vean de misiones por ahí, en cualquier país, cualquier ciudad, compren el libro, respalden este ministerio. Estos son los ministerios que necesitan que cada día alguien aporte un granito de arena, porque estos son ministerios que Dios ha levantado para impactar a multitudes. Así que tenemos que ser parte de aquellos que ponemos ese granito de arena para que estos ministerios sigan creciendo y siendo de bendición y de edificación para muchas vidas. Así que yo estoy muy agradecida del Señor por todo lo que ha hecho en ti, porque eres como una vasija restaurada en manos del alfarero. Sí. Y yo le pido al Señor públicamente que te bendiga en el campo, en la ciudad y donde quiera que vayas, y que te use con poder y gloria, y que ese testimonio impacte desde la primera palabra hasta la última. Que el Señor te use sin limitaciones, porque a mí me ha impactado. A mí me ha conmovido, me tiene de verdad que ha sido bien fuerte, y Dios ha hablado mi vida a través de tu persona y de tu historia. Yo te bendigo por ser de inspiración para muchas mujeres en este tiempo, y le pido al Señor que te siga usando para seguir levantando a todas esas mujeres que tienen un poderoso llamado de parte del Señor, pero el proceso la tiene en el suelo.
¿Entiendes? Yo le pido al Señor que te siga usando con poder y gloria. A ti y a tu esposo también en el Ministerio de las Misiones y que sigan impactando a las naciones. Así que ya ustedes saben, recalcamos el libro, pueden contactarlo, contáctenos por todos lados, que queremos que muchas vidas sigan siendo restauradas y edificadas con esta gran historia. Así que yo te bendigo, Alicia, de verdad Muchas que sí. Si gracias. quieres agregar algo más. No, muchas gracias a cada una de ustedes y que sean muy bendecidas. Gracias por tenernos hoy. Gloria a Dios. Yo te doy gracias por la oportunidad de traer a nuestro podcast esta poderosa historia. De verdad que yo me siento bien impactada y bien bendecida. Te doy gracias por este privilegio, por permitirnos ser esta plataforma para que Dios hable a muchas vidas. Así que yo les bendigo en este Día Internacional de la Mujer. Mujer, eres poderosa. Dios te puso un nombre nuevo. Eres hija del Señor. Así que disfruta y comparte esta historia de vida con alguien que la necesita y nos vemos en un próximo episodio de Shema Podcast. Shalom.